Durante la construcción de obras, existen multitud de procesos en los que se realizan operaciones de soldadura mediante equipos eléctricos. A pesar de su aparente simplicidad, hay que tener presente que se trata de una fuente de riesgo que puede ocasionar distintos tipos de siniestros laborales. Los riesgos asociados a los trabajos de soldadura hacen necesario un conocimiento por parte de los usuarios tanto del correcto funcionamiento del equipo como de las circunstancias del entorno que puedan influir en el desencadenamiento de los accidentes de trabajo. Los trabajos de soldadura que se realizan en el sector de la construcción se caracterizan por la gran emisión de radiaciones y humos tóxicos. Por lo tanto, es necesario saber prevenir sus efectos. Los equipos de soldadura eléctrica están constituidos por los siguientes elementos. Grupo eléctrico. Transforma la corriente eléctrica de la red para obtener altas intensidades. Cable de pinza. Conduce la electricidad hasta el punto de fusión. Pinza. Instalada al final del cable de pinza. Está constituida por una agarradera y una mordaza para situar en ella el electrodo. En el caso de las soldaduras automáticas, en lugar del electrodo se usa una pistola. Cable de masa. Cierra el circuito cuando el electrodo o la pistola entran en contacto con la pieza a soldar. Y la mordaza de masa. Dispositivo que se pone físicamente en contacto con la pieza a soldar. Está situada en el extremo del cable de masa. Antes de iniciar los trabajos, es preciso comprobar que los cables, la pinza y las conexiones se encuentren en buen estado. Hay que asegurarse de que los elementos de protección del equipo y la instalación se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento. De este modo, se evitarán los contactos eléctricos. ¿Cómo evitar situaciones de riesgo? Asociadas al propio equipo. Las principales medidas preventivas relativas a los equipos de soldadura eléctrica son las siguientes. Todos los elementos sometidos a tensión eléctrica, cables de masa y de pinza, bornes y clavija de conexión y borne de toma de tierra deben encontrarse correctamente aislados. No se sustituirán los electrodos con la mano desnuda ni con los guantes mojados. La pinza no se debe depositar en el suelo o sobre elementos metálicos. Además, todos los equipos dispondrán de marcado CE situado en un lugar visible. Trabaja en posturas ergonómicas. Se tienen que evitar las posturas forzadas. Lo correcto es que la zona de trabajo se encuentre entre la cintura y los hombros, manteniendo en todo momento la espalda recta. Si por las circunstancias de la tarea que se esté realizando no es posible, es necesario hacer pausas con cierta frecuencia y aprovechar estos periodos para efectuar estiramientos. Se debe adoptar una postura de trabajo cómoda, en la que no fuerces el cuello, la espalda ni ninguna otra parte del cuerpo. No bajes nunca la pantalla con un movimiento brusco del cuello. Utiliza la mano. Evitarás dolores cervicales. Equipos de protección individual. Durante la realización de trabajos de soldadura se tienen que usar los siguientes equipos de protección individual. Gafas de seguridad cuando se efectúe el picado de la escoria. Pantalla con cristal inactínico adecuado. Mascarilla con filtro adecuado en función de los gases desprendidos. Guantes de protección con costuras interiores que resistan el fuego y las proyecciones. Peto, polainas y manguitos de cuero tratado al cromo. Y botas de seguridad de media caña cerradas para evitar que se introduzcan en ellas proyecciones candentes. Es también muy importante tener en cuenta que la ropa de trabajo tiene que estar constituida por fibras vegetales como el algodón o ser ignífuga. Además, no debe estar húmeda, ya que la humedad es conductora de la electricidad, ni manchada de grasa, combustible o pintura, dado que estos productos son altamente inflamables. Los bolsillos deben permanecer cerrados, sin dobladillos en los pantalones y los bajos de estos cubriendo las botas. Así se evitará que las proyecciones se queden atrapadas en la ropa, quemándola. Las radiaciones, el calor y las chispas deterioran los materiales textiles de los equipos de protección individual empleados para la realización de trabajos en altura. Por lo tanto, es necesario verificar el estado de las correas, los arneses y las líneas de anclaje. Los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones del lugar donde se lleven a cabo tareas de soldadura tienen que usar también los equipos de protección individual necesarios.
En ningún caso se debe mirar de forma directa a la soldadura sin protección ocular. Esto podría dañar gravemente los ojos. Antes de usarlos, tienes que comprobar que los equipos están en perfecto estado de conservación. Si son los adecuados y se encuentran en buen estado, te proporcionarán la protección que necesitas. Medidas preventivas relativas al entorno de trabajo. Los cables del equipo de soldadura no deben interferir las zonas de paso. Si no es posible, dichos cables se tienen que proteger y señalizar con el fin de evitar que se produzcan tropezones y de favorecer su conservación. Se ha de paralizar la ejecución de tareas de soldadura cuando otros trabajadores se encuentren en niveles inferiores, por el riesgo de producirles quemaduras que ello implica. Hay que procurar que los trabajos de soldadura se efectúen en lugares en los que exista una adecuada ventilación natural. En el caso de que esto no sea posible, es necesario instalar una extracción localizada. Esta cuestión es de gran importancia cuando se trate de realizar tareas de soldadura en recintos confinados, es decir, en los que exista poca ventilación. Antes de ejecutar tareas de soldadura en recintos que hayan contenido productos químicos, por el riesgo de incendio y explosión existente, se debe proceder a su ventilación adecuadamente. No se tienen que efectuar trabajos de soldadura con equipos eléctricos en locales donde exista mucha humedad en el ambiente. No se deben efectuar tareas de soldadura por encima del nivel de los hombros. Por efecto de la gravedad, las proyecciones y el material candente, al caer, pueden provocar quemaduras. Siempre que realices operaciones de soldadura, mantén un extintor en las proximidades y utiliza mantas ignífugas si es necesario. No te olvides de despejar las zonas próximas de materiales combustibles, maderas, trapos, aislantes, papeles, pinturas, disolventes, etc., con el fin de evitar que se produzcan incendios. Recuerda, antes de comenzar los trabajos, hay que comprobar que los cables, la pinza, las conexiones y los elementos de protección se encuentran en buen estado. No se sustituirán los electrodos con la mano desnuda ni con los guantes mojados. Hay que adoptar una postura de trabajo cómoda. En ningún caso se debe mirar de forma directa a la soldadura. Se ha de paralizar la ejecución de las tareas de soldadura cuando otros trabajadores se encuentren en niveles inferiores. Los trabajos se deben realizar en lugares con una ventilación adecuada.